Tal y como recoge el programa, tenemos ahora un foro de intercambio de ideas, de dudas y un pequeño foro de debate, con lo cual empezamos. A mí me gustaría, ya que vosotros estáis recorriendo de alguna forma muchos puntos de España y tenéis un poco el pulso de cómo se está implantando esta tecnología, tanto a nivel de gobierno como a nivel de comunidades autónomas, de diputaciones, de ayuntamientos. Me gustaría que nos dijerais, que nos hicierais un poco una imagen, que nos dierais qué imagen tenéis vosotros, cómo vamos de atrasados, quiénes son los que están más avanzados, si hay alguien que lo está haciendo ya totalmente. ¿Cómo está España en ese sentido? No, yo iba a decir que probablemente quien más nos pueda ilustrar, porque sí que hay una comunidad autónoma que va por delante, es decir, ahora mismo tenemos un escenario donde se superponen distintas velocidades. Tenemos comunidades autónomas que han implantado BIM y además lo hicieron así, de la noche a la mañana. Yo creo que fue en el año 2018, que me corrija María si me equivoco, el boletín oficial de Cataluña publicó y además dio un plazo de nada, de semanas. Es decir, señores, en un par de meses el BIM es obligatorio y no hay nada más que hablar. Entonces, digamos que ese es un caso extremo, por ahora es el único en España. Sí que tenemos comunidades que han hecho bastantes avances, no de una forma tan global, quizás, como sucedió en Cataluña, que fue a nivel pues, de gobierno autónomo. Pero sí, aquí se han citado los ejemplos de ferrocarriles de Generalitat Valenciana, ferrocarriles de Euskadi. El manual BIM de carreteras de la Junta de Extremadura es una referencia muy, muy valorada, a lo mejor más fuera de Extremadura que aquí en Extremadura. Es un plan que está realmente muy bien redactado. Digamos que no ha venido acompañado de una obligatoriedad o de una obligatoriedad que vaya más que caso por caso, es decir, en este proyecto se va a aplicar, en este proyecto no se va a aplicar, pero a mí me enorgullece decir que Extremadura no está a la cola, que tenemos una pequeña pica en Flandes, pero que efectivamente la implantación se está produciendo a distintas velocidades. Sin duda, el hecho más significativo que ha ocurrido en nuestro país desde que hablamos de BIM es la publicación del Plan BIM que afecta a la Administración General del Estado. Pero, bueno, pues desde luego quien va por delante es Cataluña. No sé si María quiere añadir algo más. Sí, en Cataluña también tenemos diferentes velocidades en las diferentes administraciones. La Generalitat ya lleva tiempo con ello y el año pasado ya sacó una segunda versión de sus manuales con actualizaciones. En el AMB también llevamos desde 2018. Creo, pero también es verdad que no lo exigimos en absolutamente todos los proyectos que sacamos, sino que en función de la tipología de proyectos, pues se exige o no se exige BIM. Pero después tenemos a otro nivel los distintos ayuntamientos, que ahí también hay velocidades muy distintas. Hay ayuntamientos pues, que tienen esto introducido en su ADN, como Sant Feliu de Llobregat, que van muy por delante de muchos, y hay ayuntamientos que tienen que empezar, supongo como en el resto de España, ¿no? Pero que dentro de Cataluña, por ejemplo, también existen estas distintas velocidades. Yo, si me permitís, ya la última, y desde el punto de vista de formación, porque tenemos este tipo de cursos que están además subvencionados por el Ministerio, lo cual es muy interesante, pero yo hasta ahora solamente tengo conocimiento de que haya un máster específico de BIM, que es precisamente en la Politécnica, en la Universidad de Extremadura. ¿Cómo se toma esto? ¿Cómo está a nivel de estudios y a nivel de formación en la Universidad de España, en las universidades diferentes? ¿O cómo se está abordando el tema de la formación? Porque este es un tema bastante complejo y diferente de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, yo puedo decir que efectivamente a nivel de máster, empieza a haber más. El de Extremadura fue el primero, si no recuerdo mal, oficial, pero empieza a haber más máster oficiales.
Pero hay muchos esfuerzos por parte de la Administración y ahora mismo, de hecho, hay un módulo de formación profesional que es de BIM. Se está haciendo ya, que yo sepa, en Sevilla, en Madrid, en algún instituto. O sea, hay varios centros ya, a lo mejor ya son muchos más. Quiero decir que esto lo sigues, ¿no? Y de un año para otro, de repente, en 20 centros más ya lo tienen, ¿no? Pero hay un plan oficial, del Ministerio de Educación para un módulo de FP. Y luego, a nivel de formación no reglada, ¿no? O no regulada, yo creo que hay muchísimas opciones en el mercado. O sea, hay desde cursos pequeños que te van enseñando por partes, ¿no? Como decía Jack el Destripador, hasta másteres, no solo los públicos, sino también los privados. Una de las acciones de la comisión es juntarse con las universidades también, para hacer que dentro de los programas se incluya no tanto la formación, porque al final esto es una herramienta. En las escuelas no te enseñan a usar las herramientas, te enseñan a hacer el trabajo, ¿no? O sea, no para que haya formación específica de BIM, sino para que se empiece a hablar de BIM en las escuelas y a trabajar en entornos BIM en las escuelas, que no se está haciendo en muchas, en otras sí. Por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, no sé si conocéis a Norena Martín Dorta, pero desde luego es una persona digna de seguir en las redes, ¿no? Ella es profesora de expresión gráfica y ella lleva utilizando esta metodología de trabajo desde hace mucho tiempo, pero ella no enseña BIM, ella enseña expresión gráfica. Lo que pasa es que la herramienta que utiliza es BIM, es decir, y eso es un poco lo que se está intentando trabajar. El año pasado tuvimos una discusión con la gente de la Fundación Laboral de la Construcción, también un encuentro, y con algunos profesores de FP y de universidad, precisamente en el Revil, que está teniendo lugar ahora. Pues en la edición del año pasado hubo un debate muy interesante al respecto, ¿no? Y ya se habló de este tema de las formaciones profesionales que existen. Y bueno, yo creo que sí que se está intentando impulsar. Lo que pasa es que, pues como todo, cambiar un sistema educativo, pues imaginaros, si implantar una metodología en una administración no se hace en un día, pues meterlo en 47 universidades, ¿no? ¿Cuántas universidades tenemos ya en España? O sea, 57 provincias. Yo creo que en todas las provincias hay universidad. En todas las provincias hay alguna escuela relacionada con el mundo de las infraestructuras, porque si no hay caminos, hay obras públicas, si no hay aparejadores, no hay arquitectura, o sea, quiero decir, en todas. Y estoy segura de que en las 57 no se trabaja en BIM. Vamos, que me ha puesto lo que haga falta. Aquí una caña para todos. O sea, que no. Pero sí que se está intentando trabajar con las universidades desde la comisión, para que se empiece a incluir. Pero insisto en la modalidad de no formación BIM, que para eso hay empresas que dan esa formación y muy bien, sino incorporar el BIM como parte de nuestra realidad del trabajo. Por añadir algo, sí, efectivamente el BIM por el momento tiene poca presencia dentro de la enseñanza oficial. Excepción hecha FP, que yo creo que hayan estado pues muy avispados y han conseguido disponer de la primera titulación oficial en todo el marco educativo español. Esto no quiere decir que no se hable de BIM en la universidad. Sucede un poco parecido a lo de las distintas velocidades en la administración. Es decir, hay docentes pues, muy convencidos y comprometidos. El caso de Norena, quiero acordarme de este otro profesor de Galicia, Óscar Liébana. Bueno, es decir, hay BIM en la universidad, pero parte casi de una inquietud más puntual o personal por parte de algunos docentes. Yo no tengo claro si el BIM debería ocupar pues, una parte específica de los currículums de las distintas titulaciones. Lo que está claro es que en la medida en que
no es que la universidad deba prepararnos para a lo mejor, abro un melón de qué papel debe cumplir la universidad. Pero bueno, lo que está claro es que si uno estudia arquitectura o ingeniería de caminos, en cierto modo debe salir medio preparado, lo vamos a decir así, para el ejercicio profesional. Con lo cual, en la medida en que el BIM ya forma parte intrínseca o tangencial de la vida profesional, pues también debería estar en la universidad, por más que no ocupase una asignatura o un espacio particular de un currículum. Pero tan cierto es que ahora mismo no forma parte de la enseñanza oficial como que hay una abundantísima oferta no oficial para la formación en BIM. María citaba la Fundación Laboral de la Construcción. La Fundación Laboral de la Construcción tiene un itinerario formativo que viene definiéndose y adaptándose desde hace ya bastantes años. Además, nosotros ahí formamos parte activa de la definición de ese itinerario formativo. Y bueno, pues nosotros, de hecho, aquí, tanto de forma presencial en el Centro Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción, como en toda la teleformación a nivel nacional, pues podemos dar fe de que hay abundante y buena formación. Es solo un ejemplo. Buenas. Bueno, quería preguntar si existe, nos podías comentar algún caso de implantación en la administración local, y creo que fue la exposición que hizo Marco, que hablaba como de 4 posibles escenarios a la hora de implantar la metodología. Si se conoce algún caso en Extremadura, nosotros venimos de Don Benito, que bueno, no es un pueblo pequeño a escala regional, pero bueno, sí que disponemos de ciertos medios. Si se conoce algún caso ya de implementación, no sé, Badajoz, Cáceres o a nivel de diputaciones, de esas creo que eran 4 posibilidades las que se marcaban, por cuál de ellas se ha optado, y un poco por curiosidad, si ya se ha empezado en alguna, qué nivel, vamos a hablar, qué lot, digamos, por simplificar la pregunta, se emplea en ese tipo de administración, ahora que estamos empezando, si es un 200, 300, 250, 350. Pues terminamos pronto. Yo creo que no, que ninguno. Es decir, formación, sí se ha ofrecido formación a determinadas administraciones, pero si hablamos de implantación, yo creo que aquí en Extremadura, y más allá de tímidos esfuerzos que no han llegado a cuajar y de formaciones parciales en el uso de herramientas, aquí en Extremadura yo al menos no conozco ningún caso. Fuera de Extremadura, pues sí. ¿Cómo se ha abordado esa implantación? Pues con ese proceso que sí que es aplicable a cualquier proceso de implantación, ¿no? Un análisis de, oye, ¿para qué queréis BIM? ¿Qué es lo que hacéis? Venga, pues en función de eso y del análisis de los proyectos que realizáis y tal, vamos a hacer una formación en esto y en esto, y hay que centrar mucho el tiro. Y yo voy a hilar con la última presentación de María, porque no quiero repetir, lo ha explicado ella muy bien, pero a mí me gustaría poner el acento en qué uso de la metodología están haciendo determinados técnicos, qué formación tienen y qué herramientas usan. Es decir, que quizás con estos discursos grandilocuentes da la impresión de que uno tiene que hacer un máster en una universidad y gastarse 10.000 euros e invertir año y medio de su tiempo para formarse en BIM. Oye, no es necesario. María ha puesto un ejemplo que me parece que viene muy al caso. Ellos están haciendo uso, o determinados técnicos, están haciendo uso de una herramienta que es completamente gratuita, que se descarga en 1 minuto y que se tiene funcionando 1 minuto después. Y que se aprende, bueno, yo igual ha sido muy aventurado, María ha dicho 1 hora, yo diría que en 1 semana una herramienta como Vincola Zoom se maneja con bastante soltura. Y es todo lo que necesita un grupo de técnicos de la administración que no se dedican ni a redactar proyectos, ni a obtener mediciones, porque ellos no lo hacen, sino simplemente a supervisar proyectos que se realizan de forma externa. Y tienen implantado BIM con eso, con una herramienta gratuita y 1 semana de formación. Es decir, que yo decía antes lo del traje a medida, porque efectivamente lo del traje a medida puede llegar a convertirse
en un traje de baño de 7 euros del Primark. Si resulta que, bueno, pues tu contexto profesional es el de una piscina municipal en julio a las 4 de la tarde. Bueno, yo como caso de éxito simplemente por añadir una cosa, por supuesto, el área metropolitana de Barcelona, que como sabéis no es un municipio, es como una mancomunidad, ¿no? Son varios, de los cuales ha mencionado María específicamente, ¿no? A Sant Feliu, no sé, que está como más avanzado. Yo otro caso que conozco también de éxito, aunque he de reconocer que no he entrado mucho en el detalle, es el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. No sé si lo conocéis o habéis oído hablar de él. Es un ayuntamiento que, hasta donde yo sé, la primera revisión de las licencias municipales las están haciendo ya con BIM desde hace un tiempo. Sí, una extensión creada específicamente por CIPE para ellos, ¿no? Entonces ellos cargan el modelo IFC y lo primero que hacen es comprobar si cumplen la normativa urbanística. Alineaciones, volumetrías, cosas muy simples con... Bueno, pues es una herramienta de class detection en realidad. Base de datos. Sí, es decir, sí. Si conseguimos, porque además la herramienta en concreto tiene nombre y apellido, CIPE Urban sí, sería el nombre y CIPE el apellido de familia, ¿no? Sí, efectivamente, además desde 2018, con carácter experimental, pues se está utilizando, puedo decir ahora 5 o 6 ciudades. Madrid ya ha firmado convenio para utilizarla. Madrid lo está usando en la parte del Madrid Norte, el nuevo Madrid Norte. No, digo Madrid Capital, en la zona de la ampliación esta que se está haciendo ahora. ¿Dónde estaba Vicente Calderón? Eso es. Distrito Mao Calderón, sí. Ahí ya se han concedido licencias y licencias de edificios de 250 viviendas con el uso de estas herramientas que por lo demás tienen un funcionamiento muy simple. Se alimenta con una base de datos que es la normativa urbanística digitalizada y se mete un modelo y se le da un botón y se realizan una serie de comprobaciones. Oye, igual no es el 100%, pero si automatizas el 85%, ya claro, tienes. que luego tiene que venir el técnico y hacer una revisión similar a la que nos ha mostrado María, ¿no? Que como veis lo ha hecho en directo mientras lo contaba, o sea que es muy sencillo, pero previo a eso, simplemente alineaciones, altura de cornisa, patios, edificabilidad, o sea, hay una serie de parámetros que automáticamente comprueba y el técnico municipal, bueno, pues no tiene que estar ahí con la calculadora mirando a ver si esto o lo otro, ¿no? Yo creo que, o sea, que casos empieza a haber, que no hay muchos, pero que son suficientes para que os vayáis animando y que, como hemos hablado todo el rato, hay que empezar poquito a poco. O sea, a lo mejor lo primero que tenéis que hacer solo es hacer un programa que lo único que hagas es comprobar la alineación, que es una tontería, pero ya empiezas ahí, ¿no? Y ya has entrado con una geoposición, comprobar una alineación, o sea, aprovechando todo lo que se ha explicado hoy, geoposicionando un edificio en el ayuntamiento, comprobar una alineación con un visor, es bastante sencillo, no tiene ninguna dificultad, ¿no? Y sin embargo es muchísimo más fácil que hacerlo por el sistema tradicional, ¿no? Y una última, que ¿hay algún estudio que se haya hecho referente a redacción de proyectos en el desvío en costes que haya habido con sistemas, digamos, más tradicionales de CAD, en administraciones en las que se haya empezado a implantar la metodología? Algo así como decir, pues en obra hace 5 millones de euros, hace 10 años se podían producir desviaciones de, no sé, de un 20. Con la metodología BIM se ha reducido al 5 o al 10. Pues mira, yo la verdad que ahora mismo no, a mí me pillas, no sé si se ha hecho un estudio específico de números, probablemente lo debería saber, pero a veces uno no escucha todo lo que tiene alrededor. Yo te puedo decir mi experiencia personal. Desde que en ISTEFE venimos usando la metodología BIM para algunos proyectos, no para todos, desde el año 2014. Y yo lo que puedo decir es que los modificados, desde que usamos la metodología BIM, se han reducido a menos de la mitad. O sea, prácticamente, o sea, ahora los modificados, bueno,
todos son sujetos a los 4 supuestos de la ley de contratos, pero sujetos no por los pelos, bien atados. Quiero decir, no que tengo que hacer así para que entre, ¿no? Sino que la calidad de la información producida, y no os olvidéis una cosa que ha dicho Marco, que para mí es fundamental. El BIM es una capa de gestión de la información. La capacidad que tenemos de gestionar la información con modelos no es comparable a la anterior a los modelos. Es que no pueden jugar en la misma liga. Es como si estuviéramos comparando jugar al baloncesto con jugar al fútbol. Pues es que no se puede comparar. Una tiene 5, otra 11, una se juega cerrado, otra abierto. O sea, en una se ganan cientos de miles de millones, en otra solo cientos. O sea, quiero decir, en fin, que hay cosas que no se pueden comparar. Y desde luego, yo por lo menos los modificados, o sea, yo cuando he llevado obra de proyectos hechos con BIM, es muy raro que hayan modificado no justificado por causas ajenas a la propia redacción del proyecto. Claro, causas ajenas al proyecto pues sigue habiendo, evidentemente. Tú llegas a un terreno y te encuentras de repente que en el geotécnico no te había salido que era un vertedero, pues claro, no puedes tirar el escombro al vertedero de tierras inertes, tienes que hacer un modificado. Pero es que eso, ahora, antes, después, y pues, precisamente la ley permite... o sea, desaparecen a un punto que te permite, con la propia ley en la mano, además como la ley se abrió y ahora permite hasta el 3% de partidas, digamos, nuevas, ¿no? Creadas en base a los precios de proyecto, etcétera, etcétera. Con ese pequeño margen que te permitía la ley de contratos, yo estoy encontrando que desde que de los proyectos que se trabajan en BIM se reducen, vamos, las modificaciones. Yo creo que no he hecho ninguna por proyecto, de proyectos redactados con BIM, ninguna por problemas de medición, por diferencias que ocurren, ¿no?, entre un alzado y una sección. Como habéis visto aquí, hay un modelo, ¿no? Y la sección está por el mismo modelo que el alzado. Si yo cambio la ventana en el modelo, cambian la sección en el alzado y en todo, ¿no? O sea, lo único que en BIM tiene riesgo de ser erróneo es la versión del documento. Si trabajas la nomenclatura y el archivo de forma correcta y no cometes errores de versionado, no hay errores en la documentación, no hay incoherencias. Y eso elimina los modificados. ¿Un estudio de lo que os ahorráis en ibuprofeno tenéis? Yo un pastel, personalmente. Cuando te refieres a que hacéis proyectos con BIM y otros sin BIM, ¿cómo los repartís? Esa es una buena pregunta y yo no la debería decir porque es como airear aquí los trapos sucios. Pero, a pesar de ello, como somos muy transparentes, te lo voy a decir. Nosotros en el 2014 empezamos a usar BIM por convicción personal. Vamos, lo que viene siendo, porque lo digo yo. Pero en el área de infraestructuras somos casi 60 personas y de esas 60 personas empezamos un equipo muy pequeño. Yo lo llamaba el Dream BIM, ¿no? En vez del Dream Team. Empezamos un equipo muy pequeño para probar ese proyecto piloto del que hablaba Marco. De ese equipo pequeño ninguno ha vuelto atrás. Es decir, el que lo prueba ya no trabaja con CAD más, porque cuando ya lo sabes usar, no quieres volver atrás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que como no se ha demandado oficialmente el BIM por parte de las administraciones hasta ahora, ese equipo, bueno, se ha ido convirtiendo en un equipo más grande, que se diseminó. De hecho, es una forma bastante recomendable para implantar BIM, es formar a un núcleo pequeñito y en forma de caracol, ¿no? Luego dividir ese equipo en dos y hacerlo crecer por los lados. Entonces, los que se añaden a ese equipo aprenden de los que ya han aprendido, ¿no? Y así te vas expandiendo. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso de expansión, y dado que no era obligatorio para todo el mundo, hemos llegado al
35% de la plantilla de infra, ¿no? Del equipo de infra. Yo ahora ya, no, casi el 40%, yo diría. Entonces, los que han trabajado en BIM siguen trabajando en BIM porque no quieren volver atrás, además, y los que no han trabajado en BIM y no se lo planteaban, bueno, se les ha acabado el chollo, pero claro, hasta ahora como no era obligatorio, pues tampoco se lo hemos exigido. Entonces, no hay un criterio para elegir qué proyectos se hacen en BIM. Si esta gente del Dream BIM se hacen en BIM y si no, no. También es verdad que a la gente de ese equipo se la selecciona para proyectos que consideramos que son más importantes o en los que consideramos que un modificado puede ser más perjudicial para la propia administración. Porque eso para mí ha sido lo más crítico de todo. O sea, reducir los modificados se reducen. Y cuando no se reducen es por otros motivos. O sea, eso, cosas que ya pertenecen a cliente y que me parece que no son objeto de esto, ¿no? Pero puramente errores de proyecto prácticamente desaparecen en el tamaño de error que te conduce a hacer un modificado. María, ¿querías intervenir? Sí, no sé si seguís por la misma pregunta de qué tipo de proyectos se sacan en BIM y qué no. Era esa. Perdón, es que voy escuchando con el móvil el streaming que va con un pelín de retraso, entonces voy un poco loca. Disculpad, estabais en esa pregunta, ¿no? ¿Aún? Sí, sí, sí. Vale, pues no, en el AMB nosotros tenemos una tabla que recoge en función de la tipología de proyecto, pues por ejemplo los proyectos de edificación, si es obra nueva siempre se realizan en BIM, si es una rehabilitación en función del alcance de la rehabilitación pues es BIM o no es BIM, y los proyectos de obra civil de reurbanización de una calle pues también lo mismo, si afecta a servicios enterrados y como la superficie de la calle pues se tiene que hacer en BIM. Si es una obra menor de pintura prácticamente de añadir un carril bici que casi no afectas nada, pues entonces no. Tenemos una tabla que lo define, cuáles son los proyectos que es obligatorio BIM y cuáles no. Yo tengo un par de preguntas, si no hay, pero bueno, tenéis prioridad vosotros. Tengo un par de preguntas, una para María y otra para Alicia. Al hilo de lo que estábamos hablando y del ahorro en ibuprofeno y tal, que deriva básicamente del hecho de que trabajando bajo la metodología BIM, de alguna forma se le da la vuelta al proceso tradicional de desarrollo de un proyecto, ¿no? En el que metodología tradicional se desarrollan planos para dar una idea del modelo y en metodología BIM se trabaja directamente sobre el modelo y cuando el modelo está validado se generan los planos como entregable prescriptivo, que decía María. Claro, el que toda la información generada provenga de una única fuente garantiza esa coherencia y consistencia y ese ahorro de ibuprofeno. María, en los usos o en los tips de revisión, dabas ahí un decálogo. Comentábamos María y yo, el 8 creo que era el de obtención de documentación gráfica a partir del modelo BIM. ¿Podrías desarrollar un poco cómo lo hacéis vosotros con el visor? Pues es una muy buena pregunta porque tiene una muy mala respuesta. Porque nos es muy complicado, como decíamos, o sea, nos falta que los modelos IFC contengan documentación gráfica, porque ahí lo tendríamos resuelto. Como no exigimos que nos entreguen con un software en concreto, nosotros no tenemos todos los softwares de modelado que existen en el mercado, por lo tanto, hay algunos que no podemos entrar y verificar cómo están hechos los planos, si salen del modelo o están hechos desde otro lado, ¿no? La experiencia te ayuda a detectarlo y a vista lo ves, o sea, es bastante fácil de ver cuando ya llevas unos cuantos. ¿Cómo lo hacemos para verificarlo realmente
que no es una verificación 100% cuando no tenemos el software de modelado, pero lo hacemos con estadística. Miramos la información de los modelos, pues, por ejemplo, la definición de una tipología de objeto que se ha usado, que tiene que tener una definición concreta. Y eso lo comparamos, a nivel estadístico, lo comparamos con la información que sale en los planos. Si es exactamente igual, o sea, la definición tiene la misma coma, las mismas mayúsculas, los mismos espacios, cuando miras 10 o 15 cosas y están todas correctas, ahí sabes que el plano te sale del modelo. Cuando no, porque a lo mejor la información es equivalente pero no es idéntica, ves que en el plano le han añadido un texto y que ese texto no es la información que contiene el modelo y que el plano simplemente te muestra. Entonces, es complicado. Nosotros abogamos porque se cree un estándar de Building Smart que sea planos en formato abierto para poder hacer esta revisión. Vale, no, a ver, preguntaba, pero tenía curiosidad. No es un proceso quizás automático, hay formas de hacerlo, hay aplicaciones que permiten obtener documentación planimétrica a partir de un modelo BIM, pero que ya exige el trabajo de un delineante ahí que probablemente pueda ser un nuevo rol, ¿no?, dentro de la metodología BIM. Generación o comparación de documentación planimétrica a partir de esa documentación validada de los modelos. Vale, tenía otra pregunta para Alicia, y es, hoy bueno, pues se ha puesto encima de la mesa que BIM es básicamente gestión de la información, que efectivamente BIM es una metodología que se sustenta en el empleo de modelos tridimensionales de información, pero yo creo en esta comparativa BIM-GIS que hay algo en lo que los BIMers deberíamos aprender de los GISers, ¿no? Y es el consumo de esas bases de datos. En el mundo BIM, y sobre todo en el mundo BIM de la edificación, pues hay una aplicación con nombre propio que suena sobre todas las demás, es el modelador más usado en todo el mundo y es Revit, ¿no? Y parece que algo ha cambiado o algo ha evolucionado porque hace unos años, hace 6 o 7, había una especie de Revit-centrismo imperante. Todo había que hacerlo con Revit y todo tenía que estar en el modelo de Revit y tal. Hemos superado esa fase. Hemos descubierto que el IFC como estándar de intercambio es bastante más solvente que un archivo nativo de Revit. Pero de alguna forma estamos queriendo ahora que todo esté en el IFC. O sea, de alguna forma estamos pasando de un Revit-centrismo a un IF-centrismo. Todo tiene que estar ahí en el IFC. Yo defiendo la tesis de que no, y además la defendía ya en la charla como esta que el año pasado se hizo en Cáceres. Quizás se entienda mejor con un ejemplo. Junta de Extremadura pues pide que, como veíamos que sucedía con ese ejemplo de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, pues que dentro del IFC haya un conjunto de propiedades, en inglés un property set, un P-set de los que hablaba María, que contenga el código de la unidad de obra, la medición, tal. Yo creo que eso no tiene que estar en el IFC, que eso puede estar en una base de datos externa y que puede existir, porque de hecho existe, una vinculación entre una línea de medición y un elemento del modelo. Pero el trabajar con una base de datos externa, yo creo que da mucha más operatividad. Y esa es la pregunta, Alicia. Yo creo, y corrígeme si me equivoco, que los GIS están preparados para eso, para tener, por un lado, la información gráfica, lo que tú necesitas dentro de una aplicación, y en otro sitio distinto una base de datos centralizada de la que pueden beber muchas aplicaciones y muchos usuarios de esa información. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, que sería una muy buena cosa y que podría ir encaminado esto del BIM. Aparte ya porque estamos viendo el resultado que está dando la gestión de la información ya desde hace décadas, como lo hacen los GIS, ¿no?, los sistemas de información geográfica. Realmente es como todo un conjunto, pero bueno, está como separado. Por un lado tienes ese elemento, como yo comentaba al principio de mi ponencia, que es el elemento geométrico.
al cual va vinculada toda la información y además toda la información que tú quieras. Y puedes tenerlo todo contenido en una misma base de datos, gestionada en distintas tablas, la información, puedes introducir más, quitar menos, lo que quiera que sea, de modo que, bueno, esos entregables también que tú tengas podrán llevar mayor o menor peso dependiendo de la información que tengas que entregar o no. Cuestiones como, por ejemplo, a ver, como comentaba antes, los elementos, los productos que obtenemos trabajando con metodología BIM, hablando de los modelos en concreto, ¿no?, de lo que modelamos, bueno, pues va enfocado a que es un elemento y ahí lleva toda la información. Entonces, cuestiones como, cuando he mostrado un poquito que habría ese archivo IFC, ¿no?, era una ristra de información tremenda en la que te puedes perder, aunque, bueno, dices, bueno, voy a buscar esta entidad, la localizas rápidamente. Pero cuestiones como el sistema de proyección, el datum, tal, ¿eso realmente tiene que ir así en el esquema o podría ser una información que vaya ligada, pero un poco externamente, no que esté ahí metida en toda esa ristra de información como un metadato o a lo mejor en el encabezado, o no sé, aligerar un poco ese esquema? Yo hablo ahora desde el conocimiento, no soy programadora ni nada de esto, pero sí que veo que los sistemas de información geográfica tienen una capacidad de gestionar cantidades tremendas de información, y además de una manera ligera, de una manera rápida. Así que yo creo que un poco el futuro también de esto del BIM, y cuando se vaya generando cada vez más información y todo esto, una de las maneras de gestionar toda la información e información relacionada con un elemento, con una entidad, va a ser enfocarlo también en esta gestión con las bases de datos, o sea, algo similar a lo que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo con los sistemas de información geográfica y toda esa información georreferenciada. Y bueno, pues a medida que se aumente todo el contenido en información, habrá que desarrollar herramientas, métodos o sistemas de gestión de la información que den respuesta, y además respuesta rápida a eso. Y la gestión con las bases de datos creo que es una muy buena solución, y el ejemplo lo tenemos y además contrastado, y que se ve que está funcionando muy bien con todo esto de la información geográfica. No sé si doy respuesta a lo que querías. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre esto que estáis hablando. Aparte de, efectivamente, que la información no tiene por qué estar condensada en un sitio, que la información lo que tiene que estar es trazable y en un único sitio. O sea, esto es el principio del BIM. Que sea trazable y que solo esté en un sitio, que no esté en tres. Pero además de eso, a mí me gusta recuperar algo que yo le digo mucho a mis clientes, ¿no?, cuando hablamos del BIM, y esto no va de lo que puedes obtener, sino de lo que necesitas, ¿no? Porque también nos sobrecargamos de información que no necesitamos. Y esto es muy importante que lo penséis. Y aquí, por ejemplo, en este salón de plenos maravilloso, es un lugar muy bueno para poner un ejemplo. Esa moldura con pan de oro y una cantidad de recovecos impresionante, yo la puedo modelar en BIM. Puedo, pero quiero. A ver, ¿para qué me va a valer? Eso ya está construido, no se va a volver a construir. A lo mejor quiero levantar una nube de puntos por si algún día se rompe para poderla reproducir. Pero tenerla modelada, ¿de qué me sirve? Entonces, enganchado también con lo que preguntaban antes aquí, ¿no?, el LOD, el nivel de detalle, el nivel de información, que tenemos que ser, o sea, que pedir todo lo que necesitamos y solo lo que necesitamos, que eso también a veces se nos va un poco de las manos. O sea, es por un lado enlazar la información, utilizar bases de datos, utilizar vinculaciones que funcionan maravillosamente, incluso también en BIM, aunque se usan menos, existen métodos de vinculación de información, eso por un lado, y por otro lado, tener los datos que necesito. O sea, la talla de zapato del señor que se sienta en el despacho 203
no la necesito, aunque la pueda meter en el BIM. Entonces, eso también es importante, creo. Pues si no hay más preguntas, lanzo una última y la dejo en el aire. Como me tocaba hablar de implantar BIM y he querido desmitificar un poco ese proceso de implantación, termino poniendo de manifiesto que sí, que implantar BIM pues cuesta y requiere una inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo y tal. Pero haría la pregunta, ¿cuánto cuesta no implantarlo en pleno 2024? Ahí lo dejo. Bueno, yo solamente quiero decir, porque ya es muy tarde, un par de cosas. Bueno, una sola. Y es daros las gracias a vosotros. Quiero que sepáis que aquí en Extremadura, que estas jornadas se han repetido en varios sitios, como Madrid, como Bilbao, como Alicante, y aquí ha sido de los sitios donde más concurrencia ha habido. Tenemos 120 personas, aparte de los que estáis aquí, hay 120 personas o 120 y tantas que lo están siguiendo en streaming, lo cual me parece muy importante. Y quiero daros las gracias por vuestra asistencia. También a los ponentes, que nos lo han hecho súper entretenido y lo que pasa es que nos dejan ahí con esa ansia, con ese ansia, ¿no? de coger y con esa sensación de que estamos haciendo algo mal. Si no estamos ya haciéndolo en BIM, algo falla. Entonces, bueno, pues ese era el plan, así que está bien. Y luego, por último, a la Diputación, por su generosidad, por su colaboración y por dejarnos este sitio que da ganas de olvidarse del BIM y empezar a mirar las pinturas. Así que muchísimas gracias por todo, de verdad. Bueno, pues nada, yo simplemente reiterar también lo que se ha comentado anteriormente, también agradecer bueno, pues la propuesta que nos cursasteis en su momento con respecto a este tipo de curso, como he dicho esta mañana, que sea la primera de muchos. Y bueno, el compromiso. De hecho, ahora vamos a tener una reunión, nosotros vamos a intentar hablar para que esto no quede simplemente en una teoría. Nosotros estamos convencidos de que el BIM realmente es una plataforma que puede generar muchos réditos futuros y que tiene mucha potencialidad y, por tanto, durante esta legislatura, aparte de todo lo que es el ámbito formativo, vamos a intentar que dentro de los procedimientos de contratación se implementen este tipo de actuaciones. Con lo cual, yo nada más, simplemente reiterar que bueno, que esta es vuestra casa y agradecer a todos los asistentes que hayan participado en este curso, que creo que ha sido un curso muy interesante. Yo, sin más nada, dedicaros buenas tardes y nada, que esperamos veros pronto. Gracias. Gracias.